Buenos días muchachos, entonces ahora vamos a continuar a trabajar con las funciones racionales y vamos a ahondar un poquito en la estructura. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos para aclarar y sacar conclusiones sobre el trabajo que podemos tener con este tipo de funciones. Bueno, digamos entonces que me dan la función 2 sobre x menos 3. Entonces, lo primero es definir el dominio. El dominio de esta función, entonces, ¿cómo lo hallamos? Cogemos siempre el denominador, ¿sí? En este caso, entonces es x menos 3 y ese número, lo igualamos a 0, pero lo que en realidad estamos buscando es que sea diferente a 0. Ya sabemos que si en el denominador nos da 0 es porque es indeterminado. Entonces aquí obtenemos que es x tiene que ser diferente de 3, estaba restando, pasa a sumar. Entonces el dominio de la función sería todos los reales menos el 3. ¿Qué pasa si nosotros tomamos el 3? Es bueno que usted reemplace en la función por ese 3 para verificar una cosa. Entonces hacemos 3 menos 3 y nos da 2 sobre 0, que es la forma de constante sobre 0 que obedece a un indeterminado. Si al reemplazar en la función se obtiene la forma k sobre 0, entonces es una asíntota vertical. Así que la vamos a abreviar de aquí en adelante como AV. Listo, entonces vamos a trazar acá. Vamos a trazar aquí un plano cartesiano para ir sacando los datos que vamos obteniendo. Listo. Entonces, aquí obtenemos que en 3, 1, 2, 3, tenemos una asíntota vertical. Esta asíntota vertical se debe hacer punteada porque es una línea imaginaria. ¿Listo? Asíntota vertical en x igual a 3. Bien. Hecho esto, entonces ahora voy a hallar la asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallamos la asíntota horizontal? Yo les había dicho que podíamos apelar a la función inversa. Entonces la función inversa se escribe de la forma f menos 1. Entonces, para hallar la función inversa, ¿qué hacemos? Tenemos una ecuación. ¿Listo? Entonces la ecuación dice y igual a 2x menos 3. Entonces ahora voy a intercambiar. Lo que diga y será x y lo que diga x será y. O sea, aquí. Listo, entonces acá voy a despejar ahora a y. Quedaría y menos 3 por x es igual a 2. O sea, esto lo pasé allá a multiplicar. Y luego queda entonces que y menos 3 es igual a 2 sobre x. Y bueno, entonces y es igual a 2 sobre x más 3. Esto de la función inversa a veces no es tan sencillo, ¿listo? Entonces más adelante voy a explicar otro método. Bien, entonces ¿cuál es el dominio de esta función? X puede ser todos los reales menos el 0, ¿sí? Entonces, porque si da 0 sería 2 sobre 0 más 3, que es un indeterminado. Entonces, lo que aquí es el dominio se va a convertir en el rango de esto. O sea que aquí no puedo tomar el 0, entonces aquí el 0 es ahora mi asíntota horizontal. Una línea punteada, no sé, creo que no se ve muy claramente. Entonces, usemos esto acá. Entonces, la asíntota horizontal, ¿en dónde quedó? En y igual a 0, asíntota horizontal. Para definir la gráfica, pues lo que hacemos es tomar valores a la derecha de la asíntota vertical y a la izquierda de la asíntota vertical. Pero aquí yo ya veo algo, vean.
Primero, el coeficiente de x es positivo, esto es positivo, hay una resta de, o sea, si esto fuera 2 sobre x, pues sería aquí y aquí, pero ¿qué está pasando? Se está corriendo 3 veces, 3 unidades, ¿sí? Es menos hacia la derecha. O sea que lo que hemos aprendido de movimiento de gráfica de funciones aquí aplica perfectamente. ¿Sí? Entonces puedo usar por simple inspección hacer un análisis y obtener una gráfica. Bien, entonces lo que voy a hacer es tomar un valor a la derecha, pero ya sé que esta gráfica va a ser de esta forma. Listo, aquí tran y tran. Pero pues para obtener una mejor gráfica voy a asignar valores. F de 4, entonces sería 2, 4 menos 3, eso es igual a 2. Entonces cuando vale 4 vale 2. Listo. Tomemos un valor como 1. F de 1 será igual a 2. 1 menos 3 será 2 sobre menos 1 menos 3, entonces será 2 sobre menos 2 da menos 1. Entonces cuando vale 1, ¿cierto? En x, cuando vale 1 en x, entonces vale menos 1. Aquí. Bien, aquí pues yo les había dicho que tomemos dos valores aquí, dos a la derecha y un 2 a la izquierda. Ya tomé uno a la derecha que fue 4. Entonces tomemos acá el 4, 5, 6, 7, el 8. F de 8 será igual a 2, 8 menos 3, ¿sí? Entonces f de 8 es igual a 2 quintos, ¿sí? Entonces es 2 quintos, es dividir en 5 y tomar 2, pues me queda muy difícil, pero yo ya sé que es un punto muy cercano a x. Y listo. Entonces lo que habíamos como que hecho la predicción, que iba a ser esto y aquí esto. Tomemos entonces el 2, no, tomemos el 0, que sé que sea, no, tomemos el 2. F de 2. Entonces será 2 menos 3 igual a 2 sobre menos 1 menos 2. Menos 2. Listo, entonces ahora sí la voy a trazar. Pues si usted puede conseguir un curvígrafo, pues esto sería mucho mejor. Listo, pero pues a pulso también nos puede quedar bien esta cuestión. Entonces, no sé, esto no, como que no se ve muy bien. Entonces, hagámoslo con esto, a ver. Acercándose asintóticamente al eje y asintóticamente al eje X. Y aquí lo mismo, acercándose asintóticamente al eje X. Y listo. Entonces, el dominio de esta función, todos los reales menos el 3. El rango de esta función, todos los reales menos el 0. ¿Cómo lo hallamos con la función inversa? En lo general, muchachos, si arriba hay una constante, la asíntota horizontal siempre va a quedar sobre el eje X. Y pues la asíntota vertical sí la podemos hallar muy fácilmente. Hagamos entonces otro ejercicio y ya vamos mirando. Digamos que me dan la función f de x, ¿sí? Entonces es igual a x más 3 sobre, tomemos x cuadrado menos 3x menos 4. Entonces aquí hallar la función inversa, bueno, podemos hallar el dominio fácilmente, pero hallar la función inversa de esto es casi que de locos. Entonces voy a hacer aquí un resumen de una cosa. ¿Listo? Esto tiene que ver con límites. Cuando estemos en el tema de límites, entonces voy a explicar de mejor forma por qué pasa esto. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos una cosa en cuanto a funciones. Si a mí me dicen f de x es igual a x cuadrado sobre x más 1.
Voy a tomar este caso, tomemos f de x igual a x a la 2 más 2 sobre x a la 2 más 1. Aquí tenemos estos tres ejemplos. Veamos entonces. Si a mí me dan la función f de x igual a 1 sobre x, según lo que ya nosotros trabajamos de funciones, sabemos que este comportamiento es el siguiente. Que sabemos que esta gráfica tiene una asíntota horizontal en 0 y una asíntota vertical en el eje Y, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Y la gráfica hace esto. ¿Sí? Todos los casos da eso. O sea, si a mí me dan, por ejemplo, f de x igual a 2 sobre x a la 3, f de x igual a 5 sobre x a la 7, siempre que sea impar el exponente, siempre va a ser este gráfico. Y arriba una constante, siendo k positivo. Veamos qué pasa cuando esto se hace inmensamente grande o se aleja del eje Y. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va acercando al valor en X, ¿cierto? Se va acercando al eje X. Si miramos verticalmente, va creciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta línea se aleja hacia el infinito, se acerca siempre hacia el valor de X. O sea que en Y, ¿hacia dónde tiende? En Y tiende a ser 0. ¿Sí? Se acerca a 0. Si yo miro cuando se acerque a X, al valor de 0 de X, ¿qué pasa con la función? ¿Sí? Cada vez va acercándose más, se va acercando. Si yo me voy acercando cuando X vale hacia acá, entonces cada vez va subiendo y acercándose más al eje Y. O sea que tiende en X a ser 0. Si se hace inmensamente pequeña la función, tiende a 0. Si se hace inmensamente grande la función, tiende a 0. ¿Listo? Entonces eso es básico para lo que yo voy a hacer. Es lo siguiente, o sea, voy a mirar las tendencias. Ahora veamos qué pasa si la función pues es constante. Entonces si a mí me dicen que tengo una función y vale esto, y es esta línea, yo puedo tomar valores inmensamente grandes. Puedo tomar 1 millón, 2 millones, 3 millones. El valor siempre va a tender a ser ¿cuánto? 2. ¿Sí? Si yo tiendo aquí a infinito, si me voy haciendo valores grandes, el valor siempre va a tender a ser 2 porque es una función constante. O sea que la función constante siempre va a tener el mismo valor si yo tomo valores grandes. Si yo aquí me alejo tomando valores cada vez más grandes en X, ¿a dónde tienden Y? A 0. Eso es lo que trato de decir. O sea que si la función, por ejemplo, f de x es igual a 3, entonces trazaría aquí 3, siempre va a tender a ese 3. ¿Listo? Y si la forma es f de x, por ejemplo, una k sobre x a la n. Ahora veamos si el número era par. Si el número era par o si era negativo, no importa, el comportamiento va a ser similar. Entonces hagámoslo acá. Y ya ahorita me toca hacer otra vez esos gráficos. Entonces, a ver, si yo tomo aquí, hago una de n par, tran. Veamos, si yo tomo valores muy grandes de x, o sea que tengan valores a infinito, ¿qué va a pasar? La recta se acerca a y igual a 0. La gráfica se acerca a y igual a 0. Acá, si digo, voy a acercarme a menos infinito, ¿qué va a pasar? También se acerca a 0. ¿Sí? Y esta ecuación, ¿cómo es? F de x, por ejemplo, 6 sobre x al cuadrado. No importa si yo tomo valores muy grandes en x hacia la derecha o valores muy pequeños hacia la izquierda, siempre va a tender a 0. Siempre y cuando sea una constante y sobre la variable. Aquí, si por ejemplo es negativo, o sea, por ejemplo, f de x es igual a menos 3
sobre x al cubo. Ah, bueno, ya sabemos que como es negativo va a ser esto. Pero no importa. Si yo miro, analizo hacia infinito, tiende a ser 0 en y. Hacia menos infinito, tiende a ser 0 en el valor de y. Siempre se acercan a 0, siempre. ¿Listo? Entonces de ahí sacamos estas deducciones. Vamos a esto un poquito. Listo. Entonces, ¿cuál es la conclusión, la deducción que podemos sacar de esto? Que si tenemos una constante sobre x a cualquier exponente, ¿sí? Y x toma valores que tienden a infinito, entonces en y siempre va a tender a 0. ¿Sí? Por lo que acabamos de ver. ¿Listo? O sea, puede ser así la gráfica, así, siempre tiende al 0. Lo importante es que arriba diga la constante sobre la x a la n. ¿Listo? Entonces veamos. Esto es para evitarnos sacar la función inversa. Entonces, si a mí me dan la función f de x es igual a x, x más 1 sobre x menos 2, perdón. X menos 4. Me dicen, bueno, saquemos entonces la función, saquemos de esto la gráfica, establezcamos todo el dominio, el rango, sacar todo, dominio, rango, función inversa, a ver en qué iríamos. Entonces, empezamos acá, diríamos entonces, bueno, entonces el dominio, ya sabemos que el dominio, para obtenerlo, x menos 4 igual a 0, pero ya sabemos que ese valor no lo podemos tomar, o sea que x es igual a 4. Ahí tenemos entonces que el dominio es todos los reales menos el 4. Listo. Sacamos la función inversa, y igual a x más 1 sobre x menos 4, ¿cierto? La cambiamos, hacemos la transposición, x es igual a y más 1 sobre y menos 4, invertí. Paso esto de dividir a multiplicar, x por y menos 4, ¿sí? Es igual a y más 1. Listo. Ahora resuelvo esto, que haría xy menos 4x es igual a y más 1. Entonces ahora voy a mover todo lo que tenga y porque la idea es despejar y, ¿no? Entonces, para eso aquí pongo entonces xy menos y es igual a 4x más 1. Moví este hacia allá, este hacia acá. Y bueno, saco el factor común y, x menos 1 igual a 4x más 1 y obtengo entonces la ecuación que y es igual a 4x más 1 sobre x menos 1. Y para obtener el dominio, pues saco aquí, el rango de la función inicial, saco el dominio de esto, que ya sabemos que es todos los reales menos el 1. ¿Por qué? Porque si yo saco 1 menos 1, pues me daría 0. ¿Listo? Bien, y ya sabemos que este dominio se convierte en el rango de la función inicial. Entonces, ¿el dominio cuál fue? Todos los reales menos el 4. ¿Cuál fue el rango? El rango fue todos los reales menos el 1. Listo. Entonces ahora yo sé que la asíntota vertical está en 4. Yo podría reemplazar acá para determinar una cosa, que f de 4 es igual a 4 más 1 sobre 4 menos 4, 5 sobre 0, indeterminado y tiene la forma de k sobre 0, ya sé que es una asíntota vertical. Entonces la asíntota vertical está en x igual a 4. Aquí cometí un error, ¿no? Tiene que ser x igual a 4. La asíntota horizontal está en y, ¿sí? Igual a 1. Pero entonces yo voy a hacer una cosa aquí. Ya demostramos con la función inversa cuánto daba, cómo obtener la asíntota horizontal. Pero la idea es no hacer todo este procedimiento, sino aplicar un método un poco más sencillo. Entonces el otro método es el siguiente.
usted coge la función f de x es igual a x más 1 sobre x menos 4. Aplica lo siguiente. Si todos los términos de una fracción se divide por la misma cantidad, la fracción se mantiene. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esto es para hallar la asíntota. Entonces, cojo el x más 1, tomo el x menos 4 y voy a dividir todo entre el x con el mayor exponente. Aquí el mayor exponente es 1, lo comparten tanto en el numerador como en el denominador. Entonces divido entre x a la 1, x a la 1, x a la 1 y x a la 1. Y resuelvo. ¿Esto cuánto me da? Esto de acá, el primero me da 1. El segundo me da 1 sobre x. El tercero me da 1. Y el otro me da 1 sobre x. ¿Listo? O sea, simplifiqué los que tuviesen igual. Esto, pues, cuando usted tenga la práctica, usted ni siquiera va a necesitar hacer este procedimiento, sino que usted mira y ya se dará cuenta de lo que va a pasar. Y ahora aplico el criterio que explicamos acá. Entonces digo, voy a sacar como la tendencia, pero mirando cada uno de estos. La tendencia de una función constante es la misma constante, o sea que eso me da 1. ¿Sí? Porque es como si la gráfica fuese sobre 1. Cuando tiende a infinito va a darme el 1. La tendencia de la constante sobre x dijimos que era 0, ¿cierto? 0. Entonces 0. La tendencia de una constante, constante. Y la tendencia de una constante sobre x, 0. Conclusión, me da 1 sobre 1, que es 1. Y obtengo el mismo valor que habíamos obtenido acá de la función de asintótica, pero horizontal. Bueno, entonces paso a hacer el gráfico de esto rápidamente y avanzamos y practicamos lo que acabé de decirles. Entonces, ubico las asíntotas. La primera asíntota me dio en valor 4, 4. Ahí está. La segunda asíntota me dio cuando vale 1. ¿Listo? Voy a alargar el plano cartesiano. Listo, entonces voy a tomar valores. ¿A dónde voy a tomar valores? A la izquierda de la asíntota vertical, la que está en 4, y a la derecha de la asíntota vertical, perdón. A la izquierda y a la derecha de la vertical. La vertical es la que nos va a indicar ahí. Entonces, tomemos el 5. Si me da aquí abajo, ya sé que va a hacer esto. Si me da aquí arriba, ya sé que va a hacer esto. Porque ese es el comportamiento. Entonces, 5. Entonces reemplazo acá f de 5 igual a 5 más 1. Estoy reemplazando acá. Y 5 menos 4. Eso da 6 sobre 1. O sea, da 6. Nos dio positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Acá. Listo, ya no hago más. Yo lo dejo así. Yo no, o sea, simplemente esto es de establecer un comportamiento. Y ahora voy a tomar el 0. ¿Por qué el 0? Pues porque es el más fácil de hacer, ¿cierto? Entonces el 0 nos va a dar 0 más 1, 0 menos 4, un cuarto. O sea, 0,25, ¿cierto? Entonces cuando vale 0, aquí vale un cuarto. Listo. Y lo que hago es trazar la gráfica. Entonces se acerca aquí asintóticamente. Se acerca aquí asintóticamente. Un poquito mejor hecho este gráfico. Y tengo la gráfica de la función racional. Bien, entonces aquí voy a hacer otro rápidamente con el criterio que acabé de explicar. Lo que pasa es que la función inversa no siempre es fácil de aplicar. Entonces, en este problema de acá, el que yo había planteado aquí, pues va a ser muy complicado de resolverlo. Entonces, pero vamos a tomar ese. ¿Listo? Pero entonces sí sería mejor pasar la hoja porque
Se nos va a dar extenso. Bien. Entonces, para hacer ese ejercicio, nos dice que la función es s de x, ¿sí? Es igual a x más 3 sobre x cuadrado menos 3x menos 4. Bien, entonces empezamos. Sacamos el dominio. Entonces, x cuadrado menos 3x menos 4 tiene que ser diferente de 0. Entonces me está obligando a factorizar. Dos paréntesis porque es de segundo grado. Lo dejo como igual. X, pero ya sé que es un valor que no puedo tomar. Menos y menos por menos da más. Dos números que multiplicados me den 4 y restados porque tienen diferente signo me den 3. O sea, 4 y 1. Listo, entonces ya sé que las asíntotas están en x igual a 4 y en x igual a menos 1. Tiene dos asíntotas verticales. ¿Listo? Bien, o sea que el dominio son todos los reales menos el 4. Bueno, debe haber anotado primero el menos 1, pero bueno. Les aconsejo que reemplacen por esos dos valores, ¿listo? Para verificar una cosa. Después, no creo que sea hoy, 4 más 3 da 7, ¿cierto? Y 4 por 4, 16. Bueno, con toda seguridad esto me va a dar 0, porque recuerde que yo lo obtuve de igualar a 0. Entonces, esto es indeterminado de la forma k sobre 0. Es una asíntota vertical en x igual a 4. Ahora voy a reemplazar por menos 1. Entonces, menos 1 más 3 da 2 sobre 0. Es una forma indeterminada, es una asíntota vertical en x igual a menos 1. Listo, esos datos los voy teniendo ahí presentes. Esto sobre todo aquí. Listo. Bien, ahora me queda la asíntota horizontal. Si yo me pongo aquí a hacer todos los procedimientos, ¿sí? De reemplace por y, reemplace por x, esto está de segundo grado. Esto va a ser casi que imposible, va a ser muy complicado. Entonces voy a usar el otro criterio. Y igual a x más 3 sobre x cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, dije que había que dividir. ¿Por qué cantidad voy a dividir? Por el mayor exponente que tenga x. Siempre tiene que ser el mayor exponente que tenga x. Y el mayor exponente que tiene x en este ejercicio es x cuadrado. Si todos los términos de una fracción se dividen por la misma cantidad, la fracción se mantiene. Listo, ya lo dividí. Bien, ahora lo que hago es resolver eso. Entonces al resolverlo, me va a quedar que y es igual a, cancelo, queda 1 sobre x más 3 sobre x cuadrado, ¿cierto? Acá 1, acá menos 3 sobre x, cancelé los 2 y 1, menos 4 sobre x cuadrado. Entonces, según lo que ya sabemos, si tiene constante sobre x, eso tiende a 0 cuando se hace infinitamente grande. ¿Y por qué hablo de infinitamente grande? Porque es que una asíntota horizontal es hacia dónde tiende en y cuando se hace infinitamente grande x. Por eso yo tomo siempre la tendencia de x como a infinito. 3 sobre x da 0. La de una constante, la misma constante, 0 menos 0. Conclusión, 0 sobre 1, eso es 0. O sea que tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Si usted intenta hacer esto por función inversa, garantizo que se toma ahí varios días en cómo despejar esa ecuación, porque tocaría por evaluación, o sea, hay que aplicar una serie de procedimientos muy complejos. Y de esto se trata la matemática, hacerla más sencilla.
Bien, entonces ya hecho esto, sé que el dominio nos dio todos los reales menos el menos 1 y el 4, y el rango nos dio todos los reales menos el 0. Bien, entonces hay una cosa aquí cuando yo aplico este método, muchachos, y es que nos va a dar un comportamiento asintótico, o sea que cuando se hace infinitamente grande, va a tender a ese punto pero nunca lo toca. Pero aquí en esta gráfica vamos a ver una cosa particular, y es el comportamiento asintótico, pero no significa que no la tome. Es raro verlo, pero por eso tomé este ejercicio, porque a la hora de graficar entonces va a dar algo ahí como extraño. ¿Listo? Entonces bien, entonces diríamos, la asíntota vertical está en menos 1 y 4. Listo. Ahí está en menos 1 y 4. ¿Listo? Entonces, la asíntota horizontal, ¿dónde está? Esa nos dio en 0. Y ya pasamos a sacar con... Bueno, esta vaina no se vio ahí nada. Hagámoslo de color naranja. Listo, ahí está. Se ve un poco mejor, pero solo un poco. Listo. Entonces, vemos acá. Entonces, ahí me está obligando a tomar valores por este lado, por el otro lado. Esto tiene aquí es segundo grado, entonces puede ser que me dé por el mismo lado. Entonces es mejor tomar valores, ¿listo? Para determinar los posibles resultados. Entonces voy a tomar, por ejemplo, tomemos, ya sabemos que aquí hay un comportamiento asintótico, o sea que se va a acercar. Entonces voy a tomar el menos 2, f de menos 2, y vamos a ver qué pasa. Menos 2 más 3 sobre menos 2 al cuadrado menos 3 por menos 2 menos 4. Eso nos va a dar igual a 1 sobre 4 más 6, ¿sí? Menos 4. O sea que esto nos va a dar 1, 6 y 4, 6, un sexto, ¿cierto? O sea, un sexto es pues 0,16, 0,6. Bueno, entonces ya sabemos que nos dio arriba. ¿Sí? Entonces cuando vale por aquí cerquita. Entonces ya sé que esta vaina va a ser de esta forma. Pero entonces vean lo que pasa acá. Esto no es tan fácil a veces de determinar. ¿Listo? Digamos que uno hace un comportamiento general, pero no pensaría inicialmente que hace esto. Pero voy a tomar otro valor, muchachos. Voy a tomar, por ejemplo, el menos 4. Solo para que veamos una cosa. F de menos 4. Entonces, menos 4 más 3 sobre menos 4 al cuadrado menos 3 por menos 4 menos 4. Eso nos va a dar igual a menos 1 sobre 16 más 12 menos el 4, ¿cierto? Entonces, esto nos da 28 menos un 24avo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que se fue a la parte negativa y la asíntota está en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este método? Que él nos dice el comportamiento asintótico. O sea, aquí tiene que haber sobre esa línea un comportamiento asintótico, más no es una asíntota en sí, ¿sí? Está el comportamiento, pero la asíntota aquí nos está diciendo que la atraviesa, que cuando vale menos 4, entonces está por acá. Entonces eso quiere decir que atravesó esto.
Pero entonces veamos, vamos a tomar un valor grande. Por ejemplo, menos 20. Por allá, menos 20, a ver qué pasa. F de menos 20. Y lo comparamos con menos un 24avo. Si dividimos uno entre 24, eso nos da menos 0,041. Ahora tomemos 20. O sea, 20 menos 20 más 3 sobre menos 20 al cuadrado menos 3 por menos 20, ¿sí? Más menos 4. O sea, esto nos da menos 17 sobre 400 más 60, ¿sí? O sea, 400 nos da positivo porque está al cuadrado, el 60 positivo y bueno, y el 4. Entonces, eso nos daría 456. Si yo divido el 17 entre el 456, eso nos da menos 0,037. Bueno, pero vean, ¿qué pasó? Este número es un poco más hacia abajo que este número. O sea, este número es mayor, ¿cierto? Que este de acá. Pero en la gráfica quiere decir que él está bajando, atravesó la asíntota, lo que nosotros decíamos asíntota, pero luego bajó un poquito y luego empezó a subir, a subir, a subir y nunca va a tocar el cero, pero se acerca asintóticamente. Entonces, lo atraviesa, lo toca. ¿Cómo se determina eso? Eso es muy complicado de determinar, ¿sí? Solo que cuando uno haga de pronto está tomando valores, entonces uno trata de encontrar explicación a eso. Por eso también es bueno tener GeoGebra, ¿listo? Porque usted le manda, pero usted digamos que si no tuviese GeoGebra, pues usted se hace una idea con algunos valores. Y bueno, digamos que el comportamiento asintótico sí existe, ¿sí? Hacia el infinito, en este caso a menos infinito, el comportamiento asintótico está. O sea que sí podríamos decir que esto es una especie de asíntota, pero solo que aquí la está atravesando. Entonces, no podríamos trazar esta línea cuando usted haga este método. Claro que por la función inversa, por eso es tan complicado, porque no va a obtener una asíntota ahí, ¿cierto? O sea, la función inversa le está diciendo no es totalmente asíntota. Entonces es por eso que es tan complicado aplicar ese método. Entonces, cuando usted haga esto, no trace la línea de lado a lado. Usted tiene que mirar y esperar a ver qué va obteniendo. Entonces aquí esto tendría que borrarse, porque aquí de pronto seguramente no voy a tener un comportamiento asintótico. Bueno, y ahora miremos aquí qué pasa. Tomaríamos valores como el 5, ¿sí? F de 5 sería igual a 5, bueno, 5 más 3 da 8. De una vez lo vamos, 5 por 5, 25, menos 15, menos 4, ¿cierto? Entonces eso nos da 6. Nos da 8 sextos, o sea, nos dio positivo, ¿cierto? Entonces, 1.33, entonces por acá. Bueno, entonces, ¿cómo saber si esto va a atravesar? Ya sabemos que es así, pero ¿cómo sé si atravieso? Pues tome un valor grande, tome el 10 o el 20, tomemos el 20, que es por allá, 20. Entonces, F de 20 sería 23, ¿cierto? O sea, nos daría 400 menos, estamos tomando el 20, 400 menos 60 y menos 4. O sea, eso nos da 23 sobre 336. Esto tiende a ser 0, pero es positivo. O sea que aquí sí no va a atravesar. ¿Listo? O sea que hace esto. Entonces, ¿cómo lo podríamos determinar? Ya, yo creo que ahí ya sacaron la conclusión de lo que acaba de hacer. ¿Cómo sabe usted si atraviesa? Tome un valor grande. Si viene de arriba y obtiene uno negativo o por debajo de donde usted le dio la asíntota, porque es que la asíntota horizontal puede dar acá arriba. Si le da por abajo de ese valor, entonces usted ya sabe que la atravesó y que no es totalmente asintótico. Pero si ahí está el comportamiento, y listo, y aquí entonces se acerca, tiene su comportamiento asintótico. Ahora tomemos un valor en la mitad.
¿sí? Puedo tomar el 0 y puedo tomar entonces un valor medio, entonces tomemos 2. El 1. Entonces f de 0, pues 0 siempre es ahí. 0 ya sé que me da menos 3 cuartos. Entonces 0 es dividir en 4, tomar 3 por aquí. Entonces ya sé. Entonces voy a tomar el 1, f de 1. Entonces sería 4, 1 menos 3, estoy tomando el 1, menos 4, ¿sí? Entonces esto daría 4 sextos, ¿cierto? Menos 4 sextos, o sea, negativo, sigue dando abajo, menos 4 sextos. Entonces, teníamos en el anterior que nos dio 3 cuartos, menos 4 sextos se acerca más hacia el eje X, entonces, menos 4 sextos. Tomemos el 2, solo para definir qué está pasando, aunque debería tomar un punto más hacia allá. Pero 2, ¿qué pasa? Eso me daría arriba 5, abajo 4, menos 6, menos 4. O sea, cancelo 5, menos 5 sextos. Menos 5 sextos es todavía más pegado. Entonces me toca tomar el 3 para ver si atraviesa o si baja. Entonces f de 3 sería 6 sobre 9 menos 9 menos 4. Entonces eso sería, se cancela, menos 6 cuartos. O sea, menos 3 medios menos 1.5. ¿Qué pasó? Ahora bajó. Entonces acá. Y luego ya sé que ahí tengo una especie de cuadrática. Aquí muy acercado y aquí. Y listo. Generalmente es así el comportamiento, pero hay otros donde puede dar aquí así. ¿Sí? ¿Usted cómo lo define? Tomando valores, pero ojo, aquí nos quedó fue hacia abajo. Y listo. Entonces, el dominio, todos los reales menos el u menos 1 y el 4. El rango. Entonces el rango ya no va a ser todos los reales menos el 0. Porque sí tomó el valor 0, vean. Entonces queda todos los reales. De pronto aquí habrá de pronto aquí queda un espacio, pero bueno, más o menos ahí nos dio. ¿Listo? Entonces, el rango, digamos que en este tipo de funciones racionales hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Hay que mirar si es una asíntota completa o no. Bueno, lo otro. Entonces yo puedo sacar una conclusión respecto a las asíntotas horizontales, bueno, o al comportamiento. F de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. F de x igual, no voy a hacer el gráfico, solo quiero que veamos una cosa. X más 1 sobre x cuadrado menos 1. Y f de x igual a x cuadrado menos 2 sobre x más 1. Digamos que me dan esos tres ejercicios. Entonces, para sacar los comportamientos horizontales, no llamemos entonces asíntota horizontal, sino el comportamiento horizontal, a ver si tiene algún comportamiento asintótico, entonces concluyo lo siguiente. Esto está x al cuadrado y x al cuadrado. Ustedes ven que el mayor exponente aquí está en los dos lados. O sea que cuando yo lo divida, pues eso me va a quedar de las... pongámosle aquí un 3, aquí un 4, aquí complejicemos esto un poquito. X menos 3, listo. Usted lo único que mira es, si tienen los mismos literales, el mayor exponente está en ambos lados. Efectivamente, aquí está arriba y abajo el x cuadrado. Entonces, cuando usted divida por x cuadrado cada uno de esos, el resto se va a anular. Y lo único que me va a quedar son estos números que acompañan al mayor exponente. O sea que aquí el comportamiento asintótico está en y igual a 3 cuartos.
que son los coeficientes que acompañan al mayor exponente. Aquí, el mayor exponente, ¿dónde está? Está abajo. O sea que como está abajo, cuando yo divida todo entre x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, pues arriba me va a quedar 0 y abajo me va a quedar 1. O sea que aquí sé que el comportamiento asintótico horizontal está en y igual a 0. Aquí, ¿qué pasa? El mayor exponente ahora está arriba. Entonces, esto me va a quedar, pongámosle esto un 3. Me va a quedar 3 menos 0 sobre 0 más 1. Esto va a quedar 3 sobre 0, que es indeterminado. ¿Eso qué significa? Que no tiene asíntota horizontal. No tiene, porque le está dando un indeterminado, un imaginario. Entonces, yo puedo tener varios ejercicios de esta forma y saber fácilmente dónde están las asíntotas o por lo menos el comportamiento asintótico. Entonces, si me dicen f de x es igual a 5x cubo menos 3x cuadrado más 4 sobre, solo aplica para funciones racionales, sobre 6x cuadrado menos 10x cubo más 8. ¿Qué pasa? Usted solo mira los mayores exponentes. ¿Cuáles son? 3 y 3. Están en ambos lados. Ah, listo. Entonces, como están en ambos lados, yo sé que el resultado va a ser el coeficiente de esos que están a la x a la 3. O sea, 5 sobre menos 10. O sea, en menos 1/2 está el comportamiento. En y igual a menos 1/2 está el comportamiento asintótico. O sea, que aquí trazaría en 1/2. Y ahí ya pues yo defino cómo sería el comportamiento con los otros criterios. Si me dicen f de x es igual a 4x a la 4 menos 6x sobre 5x al cuadrado más 3. El mayor exponente, ¿dónde está? Está arriba. O sea que esto me daría 4 sobre 0. Y yo ya sé que esto es indeterminado. Entonces no tiene asíntota horizontal o comportamiento asintótico horizontalmente. Si me dicen f de x es igual a 3x cuadrado menos 8x al más 5 sobre 6x cuadrado menos 6x cuadrado menos 5x cubo más 3. ¿Qué pasa? Al dividir, ¿entre quién tendría? Entre x cubo. O sea, el mayor está abajo. Como está abajo, entonces da 0 sobre menos 5. Está en 0 el comportamiento asintótico, en y igual a 0. Conclusión. Si en ambos lados está el mayor exponente, van a quedar los coeficientes de esos mayores exponentes, con los signos. Si el mayor exponente está arriba, no tiene asíntota horizontal. Si el mayor exponente está abajo, está en 0. ¿Listo? Entonces hagamos una gráfica. Esto lo voy a especificar un poco más la próxima clase. Digamos que me dan la siguiente función. F de x es igual a x cuadrado menos x menos 12 dividido x más 3. Entonces usted dice, bueno, vamos a hacer esa gráfica. Ah, no, esta no la... 3x menos 4. Porque de funciones discontinuas otro hablaré de eso más adelante. Listo, x cuadrado menos 3x menos 4. Listo, me dan ese problema. Bien, dominio. Todos los reales menos el menos 3. ¿Sí? Porque no puedo tomar. Entonces reemplazo por ese 3. 3 por menos 3 da 9. Más 9. Ya sé que esto no me va a dar 0 si es una asíntota vertical. En x igual a menos 3. No voy a hallar la asíntota horizontal. Voy a establecer si ahí tiene un comportamiento asintótico. Entonces, el mayor exponente, ¿dónde está? Está arriba. O sea que esto me va a quedar 1 sobre 0. O sea que no tiene asíntota horizontal.
Entonces veamos cómo nos quedaría esta gráfica. Entonces usted toma un valor de la asíntota que nos dio en menos 3. 1, 2, 3, menos 3. Entonces aquí nos dio esa así. ¿Qué pasa? Que usted ya sabe que hay un comportamiento asintótico, o sea que aquí tiene que hacer esto, o aquí tiene que hacer esto, o aquí esto. Entonces usted solo defina, entonces tome unos valores. Es lo complicado, que usted sabe cuando no hay asíntota horizontal y hay una asíntota vertical, entonces la gráfica generalmente es así, y, o sea, así y se devuelve. O sea, no baja acercándose a un punto asintótico, sino que se devuelve así, como una hipérbole. ¿Listo? Y tenemos otra gráfica, algo así. O podemos tener algo así y algo así. Siempre como devolviéndose, como una especie de V. Entonces, aquí lo único es tomar valores. 0, f de 0 es igual a menos 4 tercios, ¿cierto? 0, dividir la unidad en 3, tomar 4 por aquí. Tomemos un valor cerca a la asíntota, menos 2. F de menos 2. Entonces, f de menos 2 sería 4 más 6. Porque, o sea, esto lo pueden ir haciendo ustedes ahí en su cuaderno, no sé. O sea, esto aquí nos daría 6 arriba y esto nos daría 1. O sea que cuando vale 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya sé que tiene que acercarse aquí no hay de otra, aquí tiene que acercarse asintóticamente y ya sé que está haciendo aquí esto. Tomemos el valor de 1 para ver si está por debajo de este punto o por encima. ¿Sí? Entonces f de 1 sería 1 menos 3. O sea, eso nos da 6. ¿Qué? Daría 1. Cuando vale 1 vale menos 3. Menos 4, entonces arriba nos da menos 6. Menos 6 sobre 4. ¿Sí? Entonces, o sea, usted hace la división y bueno, ya sabe que eso le da 1.5. Entonces siguió bajando otro poquito, ¿cierto? O sea que en 1 bajó 1.5 por acá. Tomemos un valor un poco más grande, tomemos el valor de 10. Siempre hay que exagerar la cosa un poquito. 10. Con eso uno sale de dudas de una vez. 10, entonces sería 100. O sea, estoy reemplazando aquí. Entonces, coloquémoslo acá. F de 10. Entonces sería 100. Estamos tomando 10 menos 30. 70 menos 4. Entonces, 66 sobre 13. Y 66 sobre 13, pues es 5, o sea, nos da arriba, 5 punto algo. Entonces ya sé que la gráfica hace esto. Y aquí empieza a subir porque aquí nos daba 5. Listo. Tomo por este lado lo mismo. Tomo valores acá. Entonces la asíntota estuvo en menos 3. Tomemos menos 4. A ver qué pasa. Pero como se acerca asintóticamente y es función, ya sabemos que si trazo una línea vertical no se va a cortar en dos partes, ¿no? Entonces podría ser acá así o podría ser algo así. Entonces, menos, ¿qué? Tomamos menos 4. Entonces da 16. Entonces aquí, f menos 4. Entonces tenemos 16 más 12, 4 por menos 4 por 4 y menos 4. Eso da entonces 24 sobre menos 1. Entonces da menos 24. Eso da bien abajo. Entonces no puedo aquí graficarla, pero sé que se está acercando asintóticamente a esto y va a ser algo así. Bueno, esto no me quedó bastante equivocado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando una función es racional, y no tiene asíntota horizontal,
Entonces hacemos acá esto y aquí daría algo así. Esto aquí tiene que acercarse, perdón, porque es una asíntota vertical lo que vamos. Digamos que era así, algo así. Si no tiene asíntota horizontal, va a tener una asíntota oblicua, que eso más adelante lo hablaré. Bueno, entonces espero que haya quedado suficientemente claro. Hay que practicar, no es nada del otro mundo, o sea, asignar valores, ¿sí? Te pueden ayudar de GeoGebra para hacerse una idea y como que aprender a manejar esto. Gracias por la atención prestada, muchachos, y que estén muy bien.